Hablando de personajes y de identificación, muchos compañeros de profesión nos han contado en la caja de música lo complicado que es a veces dejar el personaje en el set, en el teatro, en la propia televisión y no llevárselo a casa, ¿no? La dificultad de dejar el trabajo en su sitio y descansar un poco la mente. ¿Ha encontrado algún papel durante toda su carrera que quizás por intensidad o por la carga emocional que llevara en sí le ha costado más desprenderse a la hora de prepararlo? Sí, El Cerdo fue un trabajo en teatro que era una enorme reflexión sobre la soledad desde la soledad del escenario. Es decir, la reflexión de la soledad del cerdo, haciéndolo solo, viajando solo, haciendo una gira entera solo, todas las noches reflexionando sobre esa soledad. Al final era demasiado concepto, demasiada soledad y la verdad que esa tristeza infinita que tenía ese personaje a pocas horas de su sacrificio y esa reflexión que hacía, pues a mí digamos que llegó a inundarme de nubarrones por encima y me llenó de tristeza y sabiendo además que era uno de los mejores trabajos que estaba haciendo en mi vida, era una contraposición acojonante, pero era así, y de hecho hubo un momento que tuve que dejar de hacerlo porque vi que es que no podía seguir viviendo. Había que oxigenarse, ¿no? Claro, yo no podía seguir viviendo en esa tristeza tan profunda, porque para llegar a interpretar eso que le pasaba a este animal tuve que bucear hasta las zonas seguramente de mi espíritu más comprometidas con la derrota, la desaparición, la tristeza, casi la muerte, diría, ¿no? Entonces ese seguramente era el que más me costó, pero yo entonces tenía muchísimo menos años que ahora. Yo tenía 30 años aproximadamente, 30 y tantos. Yo ya he aprendido afortunadamente, digamos, a mirar los personajes que interpreto y a mirar esta profesión con un poquito de distancia. Yo creo que el escenario está para entregarse, el escenario hay que, como decía Lorca en El Público, hay que vivir y morir en presencia de los espectadores, eso es clarísimo. Para mí el teatro no tiene galería, no tiene un trabajo formal, para mí es una experiencia única compartida con la gente, pero cuando termina lo mejor que uno puede hacer es pensar en una ducha y unas cervezas con unos amigos o sin amigos en el bar más cercano a la puerta del teatro. Y dar gracias a la vida. ¿Qué me ha dado tanto? ¿Qué te ha dado tanto? Y sobre todo porque últimamente lo de estar encima de un escenario es algo muy caro, es decir, es un privilegio en estos tiempos que corren poder estar en un proyecto y poder levantar un telón y que haya gente que vaya a verlo, esto es una cosa maravillosa. En la misma línea que hablaba del bucear en el propio ser de uno, ¿no? Para encontrar ese personaje, tuvimos a Beatriz Rico también en la caja de música que nos dejó otra píldora muy maravillosa, que era una conversación con Carmen Maura, con la gran Carmen Maura, en la que hablaba de que, bueno, que lo de las escuelas de interpretación, que sí, que hasta cierto punto estaba muy bien, pero que ella pensaba que el callo verdadero, la práctica, la experiencia la daba el día a día, ¿no? El que tú tengas un compañero que te devuelva un pie con la misma o igual calidad que tú se lo das, ¿no? En su caso, ha estudiado la RESAT, ha hecho muchísimos cursos, la formación ha sido algo importante para usted, ¿no? ¿Cómo ha utilizado la formación como vehículo de transmisión de su talento, que es evidente? Yo creo que, es decir, un actor que no ha tenido una formación académica creerá mucho más en la experiencia como enseñanza que un actor que haya seguido cursos y demás. Yo lo que le agradezco al academicismo, es decir, lo que le agradezco de alguna manera a la enseñanza teórica y práctica de la interpretación a través de los maestros y las escuelas, agradezco varias cosas. Una, que es una manera de potenciar la cultura y realmente además, digamos que desde los años 70, que seguramente es cuando empiezan las escuelas de interpretación así importantes en este país, cuando irrumpe el teatro de cámara, el pequeño estudio de teatro de Madrid, William Layton, es decir, toda esa época maravillosa en la que había gente de fuera que les decían a nuestros maestros que ser actor no era solamente saber tu papel y no tropezar con los muebles y todas esas chorradas que se dicen, sino que era una posición comprometida con los momentos que uno vive y que había que formarse culturalmente. Bueno, hoy en día esto es una realidad. Hoy en día un actor tiene que tener un bagaje cultural realmente grande para poder acometer proyectos, digamos, del siglo XXI, sin duda alguna.
Pero también es verdad que conozco actores que en la vida han tocado una escuela, en la vida han hecho un ejercicio de improvisación, en la vida han tenido contacto, digamos, con este academicismo, y son unos actorazos increíbles. De la misma manera que la gente cuando dice, ¿se es mejor actor porque se haga teatro? Pues no, no. Joder, yo conozco actores también que no han hecho teatro en su puñetera vida y que a mí me encantaría ser, la 10ª parte de buen actor de lo que son. De lo que son. Eso está clarísimo. Es decir, yo creo que afortunadamente esta profesión, una de las cosas que la definen es que es una profesión de la libertad para la libertad. Es decir, todos los lindes que tiene son lindes en donde uno no puede poner premisas, uno no puede decir quién es bueno, quién es malo, quién pertenece, quién no pertenece. No. Mañana un tío por la calle puede ser un actor de la noche a la mañana. No es un intruso profesional. Si mañana yo quiero hacer una película y lo que quiero es que trabaje ese señor que veo por la calle, ese tío es el actor. Y nadie me lo puede negar. Y nadie se lo puede negar a él también. Hablábamos de esa dificultad de la definición de esas sensaciones de cuando se levanta un telón. ¿Qué queda del Juan Echanove de los cuentos de los bosques de Viena? Joder. Bódalo. Yo cuando pienso en estas cosas pienso que tengo esos 51 años y tal, y que joder, bueno, pues aquí sigo en la brecha, ¿no? Mañana tengo que grabar, entonces estoy en ello. Pero, por ejemplo, Cuentos de los bosques de Viena, para mí, es encontrarme a don José Bódalo entrando en el teatro y con esa campechanía que él tenía, de decir, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muy bien. Venga, a ver, vamos a trabajar, venga. Y subir juntos por la escalera del Español y meterme en el camerino y hacer la función y pensar y decir, joder, estoy trabajando con Pepe Bódalo, nada menos. Claro, yo pertenezco a una generación, claro, que hemos tenido la suerte he tenido la suerte hasta trabajar con Guillermo Marín. Mucha gente no sabrá ni quién es, pero es que Guillermo Marín era uno de los más grandes actores que ha dado la escena española. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en uno de sus últimos montajes. No sé, me parece muy importante reconocer, digamos de alguna manera, el buen hacer de los maestros. Me parece muy importante. Hacemos un pequeño paréntesis y, digamos, su proyecto televisivo más reciente y más laureado ha sido Un país para comérselo, sí, del cual hay un blog maravilloso. Sí. ¿Dónde está Un país para comérselo? ¿Lo vamos a poder volver a ver o también le han metido la tijera, por desgracia? No es que le haya metido la tijera, sino que Un país para comérselo era un proyecto que nace básicamente... Nace de mí, pero nace de mí y de una conversación con un productor, que es Miguel Ángel Bernardo, mi amigo Miguel Ángel Bernardo, productor de Cuéntame y productor de Un país para comérselo. Llegamos a la conclusión de que una serie de ideas que yo tenía en la cabeza se podían plasmar en un formato televisivo que era este, ¿no? Nosotros nos comprometimos a hacer 26 capítulos, 26 episodios. Y esos 26 episodios hacerlos evidentemente dentro de una televisión pública en la que, claro, imagínate el terreno de Un país para comérselo, que habla de los productos autóctonos que definen un país y que dan sentido a un territorio y a una manera de vivir, una manera de ser, una manera de expresar la cultura, pues claro, como caigas en manos privadas, al final no tienes más narices que hacer un programa con una selección de los que tienen más dinero para poder financiar el programa. Entonces, esa era la razón por la cual tenía que acometerlo la televisión pública, porque la televisión pública, precisamente por ser pública, tiene que evitar que de alguna manera los sponsors o los partners, o como quieras llamarlo, se adueñen, digamos, del formato, ¿no? De la idea. Eso realmente, cuando digamos, estalla esta crisis que tenemos y demás, cuando se estalla en televisión española, hace que de alguna manera nosotros nos veamos obligados a buscar financiación cero, es decir, coste cero. Y para buscar coste cero, pues evidentemente tienes que pedir dinero a empresas privadas que por otro lado además no pueden anunciarse publicitariamente, porque la tele no tiene publicidad. Joder. Entonces, eso era muy complejo. Pero por un lado, eso se podía haber solucionado. Nosotros grabamos Cuéntame durante 6 meses al año. Un país para comérselo nos costaba aproximadamente 13 capítulos, nos costaba 26 semanas. 26 semanas son 6 meses y pico.
Es decir, había que solaparlo con Cuéntame. Y tú dices, pero bueno, joder, es un programa donde tú ibas en un coche y llegabas a un sitio y comer. Es que yo la última vez que me preguntaron esto y me dijeron, joder, usted, anda que, menudo programa, vaya chollo, vaya chollo. Y yo un día a alguien que me hacía una entrevista le decía, pero vamos a ver, ¿tú te crees que todas las escenas de sexo que yo he tenido en el cine eran de verdad? Es decir, ¿tú te crees que si yo tengo en una película que acostarme con una actriz y estar durante toda la película teniendo una... ¿Tú te crees que estamos follando todo el día? Que no. Digo, pero que es que esto, editadito, parece que uno se pone púa, pero que esto no... Que hay que hacer 1500 kilómetros en 4 o 5 días de rodaje, depende un poco de los programas, pero vamos, rodábamos en 4 o 5 días, 1500 kilómetros, jornadas de más de 13 horas, pasando unos fríos y unas cosas, y unas complicaciones que al final acabamos derrengados. Pero sobre todo, tanto a Imanol como a mí, digamos que hacer este programa nos impedía grabar o trabajar en proyectos que también nos requerían de teatro, de cine y de alguna manera que necesitábamos hacer a la vez que Cuéntame, porque si no, pues al final, como no hagas otras cosas además de Cuéntame, sobre todo en los momentos de parón, pues es que te acabas, digamos, pudriendo de Cuéntame. Entonces esto es muy importante. Yo cuando hice Desaparecer ahora con Calixto Vieito, tuve que compaginarlo con la grabación de Un país para comérselo y con la grabación de Cuéntame. Caray. Y casi me da algo, tío. Entonces, yo considero que el programa es muy importante. Pero también creo que hay veces que hay que dejar de hacer las cosas cuando ves que no es así. Es decir, que Un país para comérselo es mi manera de pensar. Es decir, yo puedo interpretar dentro de la ficción incluso algo que no me acabe de gustar, pues por determinados motivos, por lo que sea, hasta por dinero, puedo interpretar algo que no me guste. No lo haría, pero podría hacerlo. De hecho, alguna vez he tenido que hacerlo, ¿vale? Pero nunca haría por dinero Un país para comérselo. Es decir, nunca haría... Eso no es ficción. El personaje que salía en Un país para comérselo, comiéndose las gachas de la señora del pueblo y demás, ese personaje es Juan Echarón. Es mi intimidad. Que yo en un momento dado la he querido poner al servicio de mi país porque creo, y lo creo, en pocas cosas creo, pero en esta creo, que la gastronomía, de todas las ramas, digamos, de alguna manera de la sociología, porque yo creo que es una rama de la sociología o una parte muy importante de la sociología, es la mejor manera que tenemos para explicar este país tan raro que se llama España. Completamente de acuerdo. Es así. Juan...